belleza, me vició de su realeza. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por uniros a nosotros una vez más en estos vídeos que estamos haciendo. Hoy vamos a hacer el vídeo número 8, lo hemos titulado El choque cultural. Cuando recibimos la salvación, cuando le damos nuestra vida a Cristo, hay un cambio en nosotros que es mucho mayor que simplemente el haber sido perdonados. No es simplemente que seamos la misma persona, solo que ahora creemos en Jesús. No es como, digamos, hemos cambiado de equipo de fútbol, antes era un equipo, ahora soy de este otro. No es que seamos de un nuevo partido político, no es que tengamos una nueva ideología en nosotros, sino que ha habido una transformación mucho más grande que eso. Y esa transformación crea una situación de choque, es un choque cultural. La Biblia dice que empezamos a caminar en una nueva vida. En Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva se manifiesta lógicamente en un interés por las cosas de Dios. Pero de nuevo, no es un interés en las cosas de Dios como el que adquiere un interés por un tema nuevo de la historia o por aprender una lengua nueva, sino que es una cosa, es profundo, es como una fascinación, digamos. Ahora tenemos pasión por las cosas de Dios, una pasión que antes no existía. Tenemos pasión por la palabra, tenemos pasión por ir a la iglesia, tenemos pasión por orar, queremos estar con los hermanos. Además, no solo tenemos esta nueva pasión que nos llena dentro de nosotros, sino que además nos encontramos que tenemos un nuevo Señor. Ahora somos ciudadanos de un nuevo reino, somos ciudadanos del reino de Dios. Y este reino funciona, se rige de forma totalmente diferente al otro reino, al reino en el que estábamos anteriormente. En Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora tenemos una nueva pasión, un nuevo fuego que nos llena por dentro y tenemos un nuevo Señor al que obedecemos. Y esto crea una situación de choque, no solo con nosotros mismos, que nos asombramos de lo que nos está pasando y lo que Dios está haciendo en nosotros, sino también con la gente alrededor. Por eso en 1 de Pedro 4:4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Les extraña que ya no seas la persona de antes, que hayas cambiado, que ya no quieras participar de las cosas que antes participaba. Incluso a aquellos de nosotros que hemos salido del mundo de locura, hemos salido de las drogas, hemos salido del alcohol, al principio se alegran que ven que ha habido un cambio en nuestras vidas y que ya no vivimos una vida destructiva como la de antes. Pero pronto empiezan a ver como que lo tomamos demasiado en serio. De hecho, Pedro dice: y os ultrajan. Oímos cosas, nos dicen cosas como: un poco de Biblia, de iglesia está bien, yo lo entiendo, pero ¿por qué tienes que estar siempre todo el tiempo en la iglesia? ¿Por qué estás siempre leyendo la Biblia? ¿Por qué tienes que ser tan radical en lo que piensas y en lo que haces? ¿Por qué no puedes comprometer un poco para el beneficio del grupo y venir, por ejemplo, a esta fiesta? ¿Por qué no puedes aplacar un poco tu pasión y dejarlo estar un poco con celebraciones familiares? Es muy famoso también el típico: no sé, yo también soy cristiano y bebo vino y no pasa nada. O sea, de repente hay un choque grande entre tu forma de servir a Dios y los que no están sirviendo a Dios. La razón es clara: tú eres un ciudadano de un nuevo reino y ellos no lo son. Por tanto, desde su perspectiva, la Biblia, Cristo, el Evangelio es simplemente una religión más. No hay por qué tomársela tan en serio. En 1 de Gálatas 16 al 25 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, para que ya, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos con el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y dice en Romanos 8, 6 al 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nos encontramos en que ahora vivimos y queremos vivir en el Espíritu, pero estamos rodeados de gente que vive y quiere vivir en la carne. Ese es el choque cultural. Ellos no lo entienden y por eso dice, se extrañan de que ya no quieras hacerlo de antes. En Juan 17, 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por tanto, ahí viene la pregunta que todo creyente tiene que resolver. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a comprometer mi testimonio de que Dios es real y me ha cambiado, de que he sido transformado dentro de mí? ¿O a pesar de la incomprensión voy a seguir caminando con Dios? Voy a seguir caminando en esta trayectoria de vivir de acuerdo al Espíritu y crucificar la carne. En Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, en toda la contradicción que llevamos, en toda la incomprensión que vamos a encontrar, fijémonos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos ir adelante, podemos seguir adelante, porque tenemos gran premio delante nuestra. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra santificación significa separación. Viene del griego agiazo, que simplemente significa consagrar. Es decir, cuando cogían los instrumentos en el templo y el sacerdote los limpiaba, los consagraba para poder ser utilizados en los sacrificios del templo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No se espera de nosotros que seamos perfectos, simplemente se espera de nosotros que nos separemos del mundo, que nos consagremos para las cosas de Dios, que nos deshagamos de todo aquello que obstaculiza nuestro caminar con Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En Jeremías 18, 6 dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En 2 de Timoteo 2, 20 al 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para unos usos honrosos y otros para unos usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, esa consagración, esa santificación, esa separación para Dios tiene dos propósitos. Primero, para que Dios trabaje en nosotros y nos forme y nos haga más como Jesús. Segundo, para que podamos ser santificados y usados para los propósitos de Dios. De nuevo, no se espera que seamos perfectos, simplemente se espera que nos separemos y que continuemos caminando en las cosas de Dios, deshaciéndonos de todo peso, como dice Pedro, de todo aquello que nos obstaculiza para seguir este camino con Dios. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El mundo no lo va a entender, nuestros amigos no lo van a entender, incluso quizá nuestras familias no lo entiendan.
Pero la verdad es que grande es la promesa que tenemos delante nuestra, grandes son las cosas que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas y no deberíamos de ninguna manera dejarlas escapar por el qué dirán. Lo segundo es que si tu anhelo es que tu familia, tus amigos, tus conocidos, la gente alrededor tuya venga al conocimiento de Cristo, es una vida de compromiso, no tiene poder. Es la vida separada, es la vida vivida para Dios que tiene el poder y que causa a los demás decir, tienes algo que yo no tengo, me gustaría tenerlo, ¿qué es? Y ahí tienes la oportunidad de testificar y de hablarles de Jesús. Si tú y yo comprometemos nuestra fe en nuestro comportamiento diario, al final resulta que vamos a ser como uno más. Seremos como uno más en el mundo simplemente que creemos a Cristo. Y lógicamente, si ellos te miran y te ven así, dirán, ¿para qué necesito venir a Cristo si sigues siendo la misma persona? Es la dimensión de Dios en una vida vivida para Cristo que hará a nuestra familia, a nuestros amigos y a aquellos alrededor nuestra querer venir a Cristo, ser confrontados con la realidad del Evangelio y saber que hay una cosa diferente que ellos no tienen, que necesitan tener. Así que os animo, sigamos enfocándonos en Jesús, quitándonos todo lastre, todo obstáculo que intenta impedir nuestro caminar con Dios y centremos en las cosas con Dios. La incompresión, incluso los vituperios del mundo, no podemos dejar que nos saquen de nuestro camino, porque tenemos gran promesa y porque tenemos gran propósito. Así que os animo a que continuéis en las cosas de Dios. Amén. Espero que este vídeo os haya ayudado. Espero veros en los siguientes vídeos. Que Dios os bendiga. Amén.